Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estaremos meditando en la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 15. Y en estos 15 versículos estaremos aprendiendo una verdad fundamental y crucial para nuestros días, que Dios está en control de todo. Esta será la maravillosa verdad que estaremos reflexionando y pensando a la luz de estos 15 versículos que estaremos revisando en Eclesiastés capítulo 3. Cuando decimos que Dios está en control de todo, sobresale esta declaración, hermanos, en medio de una situación en la que nosotros vivimos que es tan cambiante. Una de las lecciones que hemos aprendido durante todo este tiempo de pandemia es que la misma pandemia nos ha enseñado que nada es seguro, que no tenemos nada en control, que no podemos controlar nuestra vida, nuestra salud, no podemos controlar lo que va a pasar con un familiar, con un amigo, con un vecino, no podemos controlar lo que puede pasar con el trabajo, no podemos controlar absolutamente nada. Esta es una de las lecciones más importantes que tenemos durante todo este tiempo. Así es que algunos de nosotros podemos decir, bueno, pero podemos prever algunas cosas frente a esta vida tan cambiante, que cambiamos de un momento a otro y no sabemos qué va a ser mañana, no sabemos qué va a ser de aquí en un par de segundos, en un par de minutos. Estamos a las puertas de elegir a nuestro nuevo presidente y seguro muchos de nosotros vamos a ir a votar. Aunque aparentemente podemos ejercer ese voto, pero aún así nos daremos cuenta que no tenemos nada en control, y más aún pensando en otros gobernantes. Hoy podemos estar conversando con un familiar, con un amigo, con un vecino, y mañana uno de nosotros ya no estaremos. Cuán frágil nos ha hecho sentir esta pandemia, cuán débiles y frágiles nos ha hecho sentir durante todo este tiempo. La vida se puede convertir en un verdadero pesar, ya que no tenemos control sobre ello. Sin embargo, frente a esta inestabilidad que puede existir en la vida, a esta fragilidad que puede existir, sobresale esta verdad fundamental en la palabra del Señor. Dios está en control de todo. Y espero que esta mañana tú, ahí donde estás, en tu casa, podamos en fe decir que Dios está en control de todo y que esta verdad nos debe llevar a asombrarnos cada día. Conforme vayamos reflexionando en este capítulo, nos daremos cuenta que esta verdad, hermano, nos debe llevar a cada día a asombrarnos de nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te asombraste del actuar de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez durante estos días, esta semana, donde tú te has quedado asombrado por la forma como Dios trata contigo, con tu familia? Tal vez es un momento para reflexionar y regresar otra vez a la verdad que acabamos de decir. Dios está en control de todo. Así es que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 15. Y aquí en estos versículos nos daremos cuenta que Dios está en control de todo, porque Dios tiene un tiempo apropiado para todo. Miren ustedes, en los versículos del capítulo 3, de versículos 1 al 8. En estos versículos tenemos aquí un hermoso poema. Y en este poema el predicador nos hace recordar que Dios tiene un tiempo apropiado para todo, por ser Él que está en control de todo. Pero para unir lo que venimos aprendiendo durante todas estas semanas, no olvidemos lo que el predicador ya vino diciendo anteriormente, que no hay significado sin Dios en el conocimiento, que no hay significado en la vida sin Dios en los placeres, que no hay significado en la vida en vivir en sabiduría, tal vez codeando con la insensatez, que no hay sentido trabajar y trabajar para luego dejar a otro. Eso fue la última lección que estuvimos reflexionando previo a este capítulo 3. Y ahora el predicador nos va a hablar acerca del problema del tiempo, o el problema de los tiempos. Si es que es un problema, pues esta es una de las grandes verdades que hemos aprendido durante este tiempo, que no tenemos control sobre el tiempo. Sin embargo, el predicador empieza en el versículo 1 diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, cuando decimos que Dios tiene un tiempo apropiado, lo que estamos diciendo es que hay un tiempo asignado o apropiado para cada cosa en esta vida. Sin embargo, quiero advertirles que el predicador no reflexiona sobre el tiempo desde una perspectiva de que el tiempo es un esclavizador del hombre,
sino de un Dios que asigna un tiempo para todo. Esta primera declaración empieza diciendo, Dios ha asignado un tiempo para cada cosa. Y a partir del versículo 2 al 8, en una manera de poema, el predicador nos va a dar una serie de ejemplos donde se muestran de cómo este tiempo asignado se cumple. Por ejemplo, en el versículo 2 se menciona tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y la parte final termina diciendo, el versículo 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. El predicador nos muestra ahora una serie de ejemplos donde los tiempos son asignados para cada una de esas actividades que son propias de la vida. Pero quiero advertir algo más aquí antes que sigamos hablando sobre esta lista de actividades con tiempos asignados. A veces hemos usado esta lista para animar a hermanos o a veces para consolar a las personas en tiempos ya sean felices o tiempos penosos, o a veces para señalar el camino correcto que debemos tomar en nuestras vidas. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que el tono de esta lista que encontramos desde el versículo 2 hasta el versículo 8 no recae en lo que la persona pueda hacer o encontrar, sino en un Dios que controla todo. Más bien, el predicador busca en esta lista la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué ocurren? ¿Para qué se asignó o para qué se dio un tiempo asignado a cada una de estas actividades que se mencionan? Y cuando empezamos a ver esta lista de tiempo de nacer, tiempo de morir, son tiempos completos. Y lo que el predicador está tratando de mostrar es de que todas estas actividades ocurren en la vida y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Y una de las lecciones que vamos a aprender a través de estas observaciones, de esta lista de ejemplos que da el predicador, es que no podemos controlar el tiempo. El hombre no puede controlar el tiempo. Tú y yo no podemos controlar en absoluto el tiempo asignado por Dios a cada cosa que ya Dios ha determinado. Dios tiene un tiempo apropiado. Nosotros no podemos controlar esto. También lo que podemos aprender de esta lista es que hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos feos y hay tiempos muy feos. La vida post caída se caracteriza por esto, porque el pecado entró y dañó la creación, dañó las relaciones, dañó al hombre. Por eso es que el hombre puede experimentar tiempos malos, tiempos feos y tiempos muy feos. Pero también podemos reflexionar a partir de esta lista, es que no podemos escapar del tiempo. Por lo tanto, solo nos queda depender de Dios, de su poder y de su sabiduría. Imagínense saber por esta lista que no hay nada que nosotros podemos hacer, que las cosas que ocurren se escapan de nuestra jurisdicción. Hermanos, al recordarnos por la palabra esto, lo único que queda para nosotros es depender de Dios, de su poder y de su sabiduría. Pero también podemos aprender obviamente acerca de Dios, porque ese es el punto principal, que Dios tiene el control de cada cosa, que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en este mundo. Este mundo no está sin Dios. La perspectiva que tiene el predicador hacia los capítulos anteriores es acerca de un hombre que vive sin Dios, pero sin embargo, a pesar que el hombre puede vivir sin Dios, este mundo está siendo controlado por nuestro Dios. Dios tiene un tiempo apropiado para todas las cosas. Dios en su sabiduría establece un tiempo para todo y es el mejor. Aunque muchos de nosotros podamos estar diciendo diciendo, bueno, de repente hubiese sido mejor así las cosas. No olvidemos, mis queridos amigos y hermanos, que Dios sabe más que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Por lo tanto, su sabiduría sobrepasa cuando Él hace y deshace en este mundo. Y además podemos decir que el tiempo de Dios apunta a su salvación final. Cuando decimos que Dios controla el tiempo y que Él tiene todo en su tiempo, me hace recordar lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, cuando dice, de llegado el tiempo, vino su Hijo, vino a este mundo. Fíjense, ¿no?
Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios fijó un tiempo para que su Hijo viniera. Dios fijó un tiempo para que Jesús vaya a la cruz. Dios fijó un tiempo para que Jesús resucitara. Dios fijó un tiempo para su segunda venida, la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Dios es amo y Señor del tiempo. Y su tiempo, el tiempo que Dios usa en esta vida, es un tiempo para redimir. Es un tiempo para acercar al hombre hacia Él mismo. Desde esta perspectiva miramos nuestros tiempos. Vivimos en un tiempo designado por Dios entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Nuestro tiempo, el de ahora, debe caracterizarse por una vida que teme a Dios, por una vida que le busca a Dios. El tiempo que vivimos en este momento, hermanos, independientemente del color que nos toca vivir, independientemente de todo eso, vivimos en un tiempo asignado por Dios, con miras al tiempo venidero, con miras al tiempo de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de toda su eternidad. Así es que Dios es amo del tiempo. Aunque el hombre se mueva haciendo cosas en un determinado tiempo, Dios siempre tendrá el tiempo apropiado para todo. No estamos a merced de lo que pasa en el tiempo. Estamos a merced de un Dios con propósitos definidos y buenos para sus hijos. Aunque pensemos que mejor hubiese sido de esta manera, Dios sabe más que nosotros. Les invito a descansar en esta verdad al saber de que Dios sabe más que nosotros. Tal vez no hubiésemos querido pasar lo que estamos viviendo en este momento. Tal vez no quisieras pasar lo que estás viviendo en este momento. Tiempos tal vez de sufrimiento, tiempo de dificultades que hay en casa, pero no olvides, Dios está en control de todo. Y Dios tiene buenos propósitos para sus hijos, principalmente de redención para el hombre. También podemos decir que Dios tiene el control no solamente sobre el tiempo, Dios también tiene control sobre la eternidad. Miren ustedes lo que dice a partir del versículo 9 hacia el versículo 11. El predicador observa que frente al control de Dios que tiene sobre el tiempo, Dios controla también la eternidad. Hablar de la eternidad en estos tiempos puede parecer muy contradictorios ante una realidad de tantas muertes, o puede parecer incierta al considerar que no hay nada más allá después de la muerte. Hablar de la eternidad puede ser de gran esperanza para muchas personas hoy en día, pero para muchas personas hablar de eternidad sencillamente puede ser un cuento de hadas. Recuerdo una ocasión que fui invitado a orar sobre la cama de un hombre muy enfermo. Y bueno, acudí a orar por la salud, y llegado a su casa me acerqué al hombre, y este hombre era un médico que después me enteré que durante toda su vida vivió negando a Dios. Él había creído tanto su ciencia que le era suficiente para entender la vida. Sin embargo, el día que fui a orar, él estuvo ahí en su cama, estuvo ahí muy enfermo, con una enfermedad terminal. ¿Y saben cuál fue la pregunta que él me hizo? Él me dijo: ¿qué hago para tener vida eterna? La necesidad de buscar algo trascendente es propio del ser humano. El ser humano es trascendente porque ha sido creado por Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano no es igual que un animal. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahora el predicador nos dirá que después de hablarnos del problema del tiempo, ahora nos va a hablar acerca del problema de la eternidad. Por ello empieza en el versículo 9 diciendo: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Empieza la pregunta a partir del versículo 9, y esta pregunta inicia la nueva sección para empezar a reflexionar acerca de la eternidad. La respuesta no es muy sencilla. Ante esta pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre que trabaja de aquello en que se afana? Nada. Noten ustedes de la lista que acaba de mencionar en este poema: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, y así va. Todo este esfuerzo que puede existir en la vida termina en nada. Esa es la reflexión. Por eso esta pregunta, es decir, todas las actividades que ocurren en esta vida, expresados en el poema, el predicador termina diciendo que no sacamos absolutamente nada. No hay ningún provecho.
No hay ningún provecho a pesar que Dios, en el versículo 10 dice, y yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Es decir, Dios ha dado el trabajo al hombre para que encuentre algo en ello, pero no encuentra nada y no saca ningún provecho. Por eso algunos dicen, todo lo que ocurre en esta vida, todas las cosas que pueden, todas las actividades que pueden ocurrir en esta vida, todo es sencillamente puro accidente. Pero un poquito más adelante el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin embargo, ante esa posible perspectiva que puede tener el hombre de que en esta vida todo es accidente, como muchos ateos pueden estar afirmando, versículo 11 nos dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Es decir, no hay lugar para la fatalidad, no hay lugar para los accidentes. Todo lo que Dios hace en su tiempo es hermoso. Esto se contrapone a aquellos que tienen una visión de la vida que no tiene sentido, que sencillamente las cosas ocurren como una especie de ciclo que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, con un Dios que controla el tiempo, entonces no hay accidentes, porque Dios hace todo hermoso en su tiempo. Y seguidamente, el versículo 11, la parte B dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aquí sobresale aún más frente a la posible perspectiva de que todo es accidente en esta vida, de que toda actividad expresada en el poema es sencillamente pura casualidad, puro accidente. Dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. El ser humano, como dije anteriormente, no es como un animal. Dios ha puesto eternidad en su ser. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Por eso es que por naturaleza el hombre es trascendente. El hombre busca algo trascendente. El gran problema de hoy es que en esa búsqueda el hombre busca en todos los lugares para encontrar sentido y significado a esta trascendencia de su vida. Y fuera de Cristo nunca va a encontrar sentido a su vida. ¿Por qué razón? Porque Dios creó al hombre para disfrutar de su presencia. Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza para disfrutar de su presencia y para disfrutar de esa relación entre Dios y el hombre. Recordemos lo que dice Génesis. Cuando Dios creó al hombre en Génesis 1 y 2, Dios lo creó para que disfrutara de esa comunión. Efectivamente existía esa comunión en Génesis 1 y 2. El hombre disfrutaba de esa relación y comunión con Dios. Ese fue el propósito inicial de Dios, pero ese propósito inicial de Dios no termina en Génesis 1 y 2. Nosotros revisamos Apocalipsis capítulo 21 y 22, nos damos cuenta que Dios está preparando un futuro, una eternidad para continuar viviendo cerca de su presencia. Noten lo que estoy diciendo. Cuando reflexionamos acerca de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, es que Dios lo creó para eso. Dios le creó para que viviera eternamente en su presencia, en comunión y disfrutando de Él todos los días de su vida. De Génesis a Apocalipsis, de eternidad a eternidad. Ese es el plan de Dios. Por eso es que el hombre es trascendente. Por eso es que el hombre busca sentido en esta vida. Pero a raíz del pecado, ha hecho de que el hombre vaya por distintos caminos y menos el camino trazado por Dios para regresar al propósito original y disfrutar de su eternidad que es en Jesucristo. A raíz del pecado el hombre ha perdido la dirección, ha perdido la eternidad en Cristo. Ahora solamente el hombre está destinado a vivir eternamente separado de Dios, como dice la palabra de Dios, en el lago de fuego, en el infierno. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es desde Génesis a Apocalipsis, que el hombre disfrute de su creación, de su presencia. Por eso Cristo vino a morir en la cruz por todos los hombres. Por eso hoy, en este día, en esta semana santa conocida, por eso que nosotros los creyentes reconocemos más que nunca este hecho, porque el hecho de Cristo en el tiempo de Dios
Cristo vino a este mundo, se fue a la cruz y resucitó para darnos vida a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Así es que todo ser humano tiene su oportunidad en Cristo. Dios ha puesto eternidad, pero ahora el versículo 11, la parte C dice: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, aunque el hombre no puede entender todo lo que Dios hace, a lo largo de la Biblia se puede notar que no podemos saber todos los tiempos de Dios. Hay un episodio en la palabra de Dios que menciona acerca de la venida de Cristo. Y el Señor vendrá como un ladrón. Dice que ni la hora ni el día lo sabemos. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hay cosas que solamente quedan en la sabiduría y en la mente de Dios. Un día estaremos en la presencia de Dios cara a cara y tendremos el conocimiento pleno en Dios. Pero en este tiempo, en esta vida, hay secretos que solamente le pertenecen a Dios. ¿Qué debemos hacer frente a eso? ¿Debemos vivir en zozobra? No. Tenemos que leer la palabra de Dios de principio a fin para afirmar lo que Dios quiere que conozcamos. Debemos seguir leyendo la palabra de Dios de principio a fin para saber cuál es el plan de Dios para nosotros. Así es que Dios ha puesto eternidad en el hombre porque hemos sido creados a su imagen y para disfrutar de su presencia. Vivimos nuestro tiempo a la luz del tiempo de la eternidad en Cristo. Nosotros vivimos nuestro tiempo. Les dije anteriormente, estamos viviendo nosotros entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos ahora en este tiempo. Dios ha establecido este tiempo para que vivamos a la luz de la eternidad. Porque nosotros vamos hacia la eternidad en Cristo. Vamos a la eternidad en Cristo y nuestro tiempo es vivir para Él, cumpliendo la misión que Cristo nos ha dejado en este mundo. Así es que por último, también podemos decir que Dios tiene el control de todo, porque no solamente Él controla el tiempo, no solamente Él controla la eternidad, sino Dios controla el presente. Miren ustedes versículos del 12 al 15. Hasta aquí hemos reflexionado sobre el problema del tiempo y la eternidad. Y hemos dicho que Dios controla a ambos, tanto el tiempo como la eternidad. Pero además, Dios controla el presente de nuestra vida. Qué emoción saber por la Biblia esta verdad. No estamos solos en lo que vivimos cada día. Es más, recordemos lo que Jesús dijo después de dar la gran comisión a sus discípulos. Yo estaré con ustedes las 24 horas del día. Yo estaré con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo. La promesa del Señor. El predicador ha venido reflexionando sobre el tiempo y la eternidad y ahora llega a dos conclusiones. La primera conclusión lo podemos observar en el versículo 12 cuando dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goza del bien de toda su labor. La primera conclusión a la que llega el predicador después de observar acerca del tiempo y la eternidad es que la vida presente es un regalo de Dios. El predicador llega al final y dice que ya que nosotros no podemos controlar el tiempo, ni menos podemos entender la eternidad en su totalidad, de Dios, ya que no podemos hacer todo eso, ya que está fuera de nuestro alcance, lo que sí podemos hacer es vivir el presente agradecidos y con contentamiento. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Realmente es sorprendente porque primero reflexionamos sobre el tiempo y nos dice categóricamente que tú y yo no podemos controlar nada, que un momento y otro puede ser cambiante nuestra vida, los hechos que van a ocurrir, pero lo que sí podemos hacer es vivir el presente, este momento, agradecidos y con contentamiento. La vida presente es un regalo de Dios. Hay que disfrutarlo y hay que vivirlo con satisfacción. Todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida es un regalo. Pero muchos estaremos pensando, ¿cómo podemos considerar nuestro presente como un regalo? Mira las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. O mira las necesidades que hay en nuestra casa. Mira los problemas que hay en nuestra casa. Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, en Cristo nosotros podemos vivir agradecidos. En Cristo nosotros podemos vivir
agradecidos por lo que tenemos y podemos vivir completamente contentos con lo que Dios permite en nosotros, sea en lo poco, en lo mucho. El Señor siempre nos ha fortalecido para vivir agradecidos, cual sea nuestra necesidad. Así que nosotros estemos en una situación extrema o no, nosotros podemos vivir una vida distintiva solamente en Cristo. Podemos vivir agradecidos, aunque falte la salud. Podemos vivir con contentamiento, aunque falta dinero en nuestra casa. Podemos vivir agradecidos a Dios. Y ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Vivir agradecido con todo lo que Dios nos da, porque es un regalo de Él. También nos dice que Dios hace las cosas permanentemente. Mira lo que dice, esta es la segunda parte que se menciona aquí a partir del versículo 14, que sería la segunda conclusión, cuando dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Dios hace las cosas permanentemente. Todo lo que Dios hace es permanente y hay seguridad en sus palabras y sus hechos. Ya que está en control de todo, podemos estar seguros en lo que hace, hay garantía. Todo lo que Dios hace, dice, permanece. ¿Saben por qué? Porque sencillamente Dios controla todo. Porque Dios controla todo es que lo que hace permanece. Por eso es cuando prometió que nosotros vamos a estar en su presencia por la eternidad en Cristo. Esto es seguro, porque Dios está en control de nuestro futuro. Descansemos en esta permanencia de Dios en nuestras vidas. Descansemos en esta vida que parece circular, de esta vida tan cambiante, en un Dios que no cambia, en un Dios que es permanente. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? La parte B dice así, del versículo 14: y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La finalidad de todo lo que el predicador viene diciendo acerca del tiempo, acerca de la eternidad, acerca de nuestro presente, de todo lo que viene diciendo, la finalidad es vivir asombrados de Él. ¿Cómo así? Lo que el predicador está diciendo es que ya que Dios tiene control de todo, mis queridos hermanos, ya que Dios está en absoluto control de todo y que Él tiene un tiempo apropiado para cada cosa en nuestra vida, dice, el propósito, la meta es que nosotros vivamos, dice, delante de Él temiéndole. Pero ¿cómo así temiéndole? ¿Será esto que Dios nos está diciendo que como Él es el dueño de todo, significa que yo debo vivir en temor ya que Él es el dueño de todo? No. La palabra temor aquí de los hombres se refiere a ese acto de vivir con asombro y un respeto reverencial a Dios. Todo lo que Dios hace con el tiempo, la eternidad y la vida presente, hermanos, nos debe llevar a vivir asombrados de Dios cada día. Por eso les decía anteriormente, ¿vivimos asombrados de Dios? ¿Tú vives asombrado de Dios cada día de tu vida? Para la época que el predicador está escribiendo, seguramente muchos de sus compatriotas judíos vivían la vida haciendo cosas, comprando, vendiendo, viajando, construyendo, sembrando, haciendo toda la vida. Pero lo que intenta hacer el predicador es convencerles de que deben asombrarse del actuar de Dios cada día de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste de Dios en tu vida? ¿Qué día ha sido el último día que tú te has asombrado de la manera como Dios actúa en ti? Tal vez en tu casa, en tu realidad, todo va bien. Hay trabajo, tienes cosas en casa, tienes una casa donde vivir, tienes todo. Y de pronto no hay nada de qué asombrarse. Puede venir una pandemia y otra pandemia y tú puedes vivir confiado en lo que tienes, confiado en tu vida y nada te asombra porque todo está asegurado. Pero lo que Dios nos pide aquí, el llamado que Dios hace para nosotros, es que vivamos asombrados de Él. ¿Saben por qué? Porque lo que te pasa en tu vida, la comida que comes,
el vestido que vistes, la medicina que usas, el dinero que tienes, el lugar donde vives, sea cual sea, Dios ha intervenido en todo eso. Entonces, el predicador nos dice, vivamos con asombro y respeto reverencial a Dios. Es un llamado para nosotros, no para desanimarnos frente a la realidad que no podemos tener control del tiempo. No, es para llevarnos a este momento de vivir asombrados reverentemente con Dios. Tómate este tiempo, mi querido hermano, en este día, el día de mañana, y reflexiona sobre todas las cosas que Dios permite en tu vida. Y asómbrate de Él. Asómbrate de Dios. Vivamos asombrados de Dios, de cada día de nuestra vida. Nunca dejemos de pasar por alto esto. Vivir asombrados por Dios es reconocer que Dios está en control de nuestra vida. Es reconocer que Dios está guiando nuestros pasos. Es reconocer que nuestra vida está yendo en una dirección establecida por Dios. Vivir asombrados por Dios es vivir en su presencia, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Así es que no nos desanimemos por lo que no podemos hacer. No nos desanimemos por lo que no podemos lograr. Animémonos a vivir asombrados por lo que Dios permite que ocurra cada día en nuestra vida. Así que si no podemos controlar el tiempo, lo que queda es vivir el presente agradecidos y con contentamiento. También el tiempo presente, con todo el sustento que Dios nos da y con toda su asistencia divina, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Tu vida, la mía y lo que nos toca vivir cada día es un regalo de parte de Dios. Y también el objetivo de nuestra falta de control con el tiempo es que vivamos siempre asombrados de un Dios asombroso. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en esta mañana queremos llegar al final diciendo, ¿qué será el día de mañana para ti o para mí? Nuestra vida es un círculo sin sentido que estamos a merced del tiempo. ¿Qué ocurrirá el día de mañana con nuestro país? ¿Qué ocurrirá con las cosas que estamos pendientes de lo que puede pasar o no pasar? ¿Qué ocurrirá? Versículo 15, aquello que fue ya es, y lo que ya he de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. El versículo termina diciendo algo así como, Dios traerá de vuelta todo lo que ha pasado. Es decir, los tiempos nuestros no son peores que otros tiempos, sino solamente son diferentes. Imagínense recordar la historia de la iglesia. Si tú y yo creemos que estamos viviendo tiempos terriblemente malos, difíciles en toda manera, sin negar que eso es así, pues la historia de la iglesia nos muestra que no es todo así. Hubieron muchos tiempos atrás, peores que el nuestro, solamente que es distinto a lo que nosotros vivimos. Pero mucho de lo que nosotros vivimos ahora, atrás se vivieron de distintas maneras. No olvidemos, frente a todo lo que acabamos de reflexionar sobre el tiempo y nuestra falta de control, Dios está en control de todo. Y todo lo que hace es para que nos asombremos de Él. Que Dios, hermanos, nos ayude el día de hoy, especialmente el día de hoy, al traer a memoria de nuestro Señor Jesucristo, resucitado. Vivamos asombrados por esa resurrección. Vivamos asombrados por lo que esa resurrección nos trae como esperanza, la eternidad solamente en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos afirmas que tú estás en control de todo, Señor. El tiempo está fuera de nuestro control. Tú estás en control de todo y tú tienes un tiempo apropiado para cada cosa. Queremos descansar y depender de eso, Señor, y vivir vidas asombradas por ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios asombroso. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.